vivo de Noticia Monumental, por observarnos esta noche en Canal 2 y por escuchar Matices que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices de hoy 14 de septiembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy estamos en horario especial de 1 a 2 de la tarde de este jueves, así es que muchas gracias en una fecha particularmente importante para Centroamérica, una fecha particularmente importante para Costa Rica. Gracias por escucharnos en vivo en radio 93.5 en FM, por observarnos a través del Facebook en vivo de Noticia Monumental, por observarnos esta noche en Canal 2 y por escuchar Matices a través de sus servicios de podcast en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos nuestro ya tradicional programa de independencia. Por eso le pedí al reconocidísimo historiador nacional, Vladimir de la Cruz, que nos acompañe hoy. Don Vladimir, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Muy bien, Randall, y muy complacido de poder compartir con usted su programa con su querida radio audiencia. Muchas gracias. Don Vladimir, a veces la independencia de Centroamérica se ve como un hecho, digamos, espontáneo que surge de una preocupación en 1821, pero ciertamente el primer intento, entiendo, de independencia de Centroamérica es anterior, incluso creo que en 1811 en El Salvador. O sea, es decir, había ya una inspiración, una necesidad y un deseo anterior, muy anterior a 1821, de que esta región se independizara, don Vladimir. Efectivamente, digámoslo así, es decir, la protesta primero anticolonial, antiespañolista, empieza muchísimo antes. Y yo diría, si me permito remontarme más bien a 1808, Claro, un por 15 favor. de septiembre, un 15 de septiembre de 1808, un ciudadano de su querido pueblo, ciudad, Cartago, Pablo Alvarado Bonilla, era maestro y estaba estudiando medicina en Guatemala. Y él, en ese momento, fue detenido por haber hecho protestas importantes contra la dominación española y fue hecho preso. Y él mismo se considera, en un documento que él redactó, el primer grito de independencia que se dio en toda la región y el primer detenido, de alguna manera, en ese sentido. Estamos hablando 15 de septiembre de 1808. Qué curioso que la fíjese, fecha sea la misma. No, pues fíjese que la fecha es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros celebramos hoy el 15 de septiembre, o estos días, el 15 de septiembre, como la fecha de celebración de la independencia en Centroamérica, que fue la independencia de Guatemala. Y ahora yo puedo explicar ese detalle. Pero si quisiéramos celebrar verdaderamente el 15 de septiembre, deberíamos exaltar el grito de Pablo Alvarado por la independencia de la región, porque 2 años después, en la noche del 15 al 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla en México hace su famoso grito de Dolores, porque se dice Dolores porque es la ciudad de Dolores, que es el que da inicio a la independencia de México.
Y acordémonos que nosotros somos parte del Virreinato de México. Costa Rica es parte de la Capitanía General o del Reino de Guatemala y al mismo tiempo este es parte del Virreinato, de manera que en paralelo, para ponerlo de esa manera, Pablo Alvarado, 2 años antes que Miguel Hidalgo, produce igual un grito llamando a la independencia, solo que en el caso nuestro no conduce de manera tan importante a desarrollar movimientos políticos revolucionarios en ese sentido, porque no habían las condiciones en ese momento para el país o para la región, pero sí se dan las condiciones porque en 1811, como bien usted recordó, empezaron a producirse movimientos antiespañolistas con algunas características incluso militares en el Centroamérica. Entonces teníamos el grito de independencia, Pablo Alvarado, el 15 de septiembre de 1810, y tenemos el grito de independencia de Miguel Hidalgo, el nuestro en 1808 y el de Miguel Hidalgo en 1810, que van como en punta de lanza, ambos para arriba, como símbolo, digamos, de inicio de esos procesos de independencia. Y ahora pongamos la parte exterior del continente. 1808, Napoleón ocupa España. Y la ocupación de Napoleón de España de 1808 a 1814 va a provocar en España una protesta que va a crear una lucha muy importante. Primero crea juntas revolucionarias para enfrentar a Napoleón y se lleva a cabo un movimiento que proclama, ojo con lo que le digo, libertad del pueblo español de los franceses, independencia de España de los franceses, soberanía de España de los franceses y expulsión de los franceses de España. Y esas son las mismas características que se están dando en América Latina. Es decir, expulsión de los españoles de América, independencia de las colonias, libertad de los pueblos americanos, soberanía de las regiones de América. Entonces tenemos ahí un impacto similar en paralelo. Y en el caso de la Iglesia española, en España, se enfrenta a Napoleón. Acordémonos que la Iglesia era cogobernante en el buen sentido de la palabra, era parte de la estructura gobernante y la Iglesia española era al mismo tiempo como la madre de todas las iglesias del continente. Por supuesto que habían las iglesias regionales aquí y unas dependían de otras. Nosotros dependíamos de la iglesia de León y así la de Guatemala, etcétera. Pero entonces la protesta de la iglesia española contra la ocupación española que produce que al mismo tiempo haya sacerdotes interesados en luchar contra la presencia napoleónica en España, pero en América se va a empezar a producir algo similar, sacerdotes opuestos a la ocupación y a la presencia española y a la dominación española. Por eso es que tenemos sacerdotes en el movimiento independentista continental y en Centroamérica también. Claro, de hecho ese era uno de los puntos que quería explorar hoy con usted, porque vamos a ver, tienen dos características los miembros del clero para ese momento. Uno, que estaban normalmente mejor preparados intelectualmente, digamos, desde el punto de vista de la gente estudios, educada, claro. Claro, que el resto de la población, y el otro que era un área conservadora, de alguna manera, digamos, era un escándalo, si me lo permite esa palabra, que miembros de la iglesia que cogobernaban estaban de acuerdo con la independencia, don Vladimir. Bueno, porque eran circunstancias importantes. ¿Por qué? Porque al finalizar la colonia, España había establecido, bueno, durante toda la colonia España había establecido un régimen monopólico en todo sentido, monopolio del poder sobre las autoridades españolas, monopolio de la economía. España era la que decidía qué se producía por regiones, creó regiones monoproductoras y así salimos nosotros a la independencia hasta 1980. Nosotros dependíamos principalmente del café y después de banano y caña de azúcar y ganado, pero durante un periodo muy largo nuestra economía principal derivaba del café, aunque el café no fue para nosotros un producto dominante en la colonia, fueron el cacao, el tabaco, fundamentalmente para nosotros, y un poco de ganadería, se produjo también trigo y caña de azúcar en el periodo colonial, etcétera, pero digamos, había
características monopólicas de la economía. Había monopolio del transporte entre España y América a través de la compañía Guipuzcoana y otras empresas que autorizó España. Había puertos especiales monopólicos que comerciaban con América, Sevilla y España, en el caso nuestro, aquí en la cercanía nuestro, pongo Veracruz, Portobelo, Caracas, por poner 3 ejemplos, ¿verdad? Y es lo mismo que funciona hoy con los aeropuertos, puertos marítimos y fronteras terrestres. Solo por esos puestos se puede entrar y salir, solo por esos puestos se puede sacar y meter mercaderías, igual en el periodo colonial, solo que ahí estaba todo controlado por la colonia. Pero 1717, España, que se había debilitado en el contexto europeo, tuvo que hacer un pacto, un tratado con Inglaterra, que es el Tratado de Utrecht, que permite que barcos ingleses comercien con el continente a través de los puertos autorizados y traigan mercaderías, lleven mercaderías, traigan gente, lleven gente, y a través de eso empiezan a penetrar también las ideas liberales importantes del siglo XVIII al continente, las de libre cambio, las de libre comercio sobre todo. Y los criollos, que eran la parte que tenía el manejo de la economía local en estas regiones, empieza a interesarse por las mejores condiciones que ofrecen los ingleses y empiezan a pedir, digamos, autorización de libre comercio a las autoridades españolas que no lo dan. Entonces, cuando empieza esta situación, empieza a producirse una de las causas orientadas a la lucha por la independencia, que es la libertad de comercio. Y para eso, ¿qué había que hacer? Tener poder propio. Había que destituir a las autoridades coloniales para poder tomar decisiones propias. Y entonces ahí empieza un empuje de lucha que se manifiesta de esa manera. La otra parte es la llegada a Europa de próceres de la independencia que fueron allá por distintos motivos y se empaparon de los procesos revolucionarios de final del siglo XVIII, de la Revolución Francesa, de la Revolución de Estados Unidos, como Francisco Miranda, que estuvo en la Revolución de Estados Unidos y estuvo en la Revolución Francesa, y en ambos ocupando puestos muy importantes de tipo militar. Bueno, y ahí empiezan a producirse, digamos, los retornos en torno a el cuestionamiento ahora sí del poder monárquico como una decisión divina para impulsar las teorías de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, etcétera, de que el poder era un poder de origen civil y no de origen de decisión divina, de que Dios era el que decía el rey manda y ya. No, ahora empieza a plantearse el problema de la representación política y de el poder civil, tanto así que la primera constitución de 1821 en Costa Rica, que es la que empuja, digamos, la primera junta de delegados de 1821, del 11 de noviembre, se llama Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia. Y eso significaba que quienes redactaron aquel documento, entre ellos Pablo Alvarado, conocen esa teoría política de la representación civil y del desconocimiento de la imposición autoritaria divina de los regímenes absolutistas monárquicos. Y entonces todo eso empieza a mezclarse para empujar a la lucha por la independencia. Y ahí es donde empiezan esas causas de generar los movimientos independentistas en unos países o en unas regiones con un equipamiento militar que hubo que constituir ejércitos porque habían ejércitos coloniales. En Costa Rica no había un ejército colonial, lo que hubo eran unas milicias que fueron trasladadas, una buena parte de ellas a México y a Guatemala, porque ahí estaban las autoridades principales del virreinato y entonces sacaron y desmovilizaron parte de las milicias y entonces se debilitó la presencia militar en la región y no hubo necesidad de desarrollar ejércitos de liberación. Por eso es que nuestra independencia, no la nuestra, la de Costa Rica, no resulta de una lucha militar contra las autoridades coloniales. Y tampoco en el resto de Centroamérica, aunque hubo algunos levantamientos militares, tampoco fue el resultado de triunfos militares contra la dominación española, sino que vino por decisiones políticas que empezaron a manifestarse desde 1821. Vamos a ver, ahora 1821, habíamos dicho que en México, 1810, levanta, digamos, un grito de independencia y se gesta
durante esos años siguientes un movimiento de lucha independentista de muchas maneras. Ese sería un programa solo hablar de la independencia de México desde 1810 hasta 1821, porque la independencia de México es posterior, unos días después de la declarada independencia de Guatemala de 1821, el 15 de septiembre. Entonces, está el movimiento ahí, está Vicente Guerrero a principios de 1821 en el sur de México, ahí en la zona de Iguala y esa zona, donde está levantándose como un ejército libertador, y el rey manda a Iturbide a enfrentar a Guerrero y terminan aliándose el 24 de febrero, cuando hacen el plan de Iguala, sacan el plan de las tres garantías y se inicia entonces ahora sí el nuevo proceso independentista de todo el año 21 en México, que conduce al triunfo en México en 26 de septiembre de 1821, pero al mismo tiempo altera y alborota un poco la región. Y nosotros en la Capitanía General o en el Reino de Guatemala éramos Chiapas, toda la provincia de Chiapas, era la provincia de Guatemala y las provincias disculpe, de Honduras, Salvador, Nicaragua y Costa Rica y el partido de Nicoya. Pero Chiapas, desde el 28 de agosto de 1821, inicia un proceso de revueltas en sus ciudades principales y se van pronunciando rápidamente en la independencia. El 28 de agosto lo hizo la ciudad de Comitán o el Cabildo Comitán. El 3 de agosto se sumó a Comitán la ciudad real, que es la que hoy se llama San Cristóbal. El 5 de septiembre lo hizo Tuxtla y el 8 de septiembre lo hace toda la provincia de Chiapas, que comunica la independencia ¿a quién? A Guatemala, porque dependía de Guatemala. Y en Guatemala sí se venía produciendo un movimiento de antiespañolista por la independencia muy intenso, porque ahí había una prensa guatemalteca, había una prensa que transmitía valores liberales, republicanos. Estaban los principales líderes de la independencia de Centroamérica ahí concentrados, y ahí se venía agitando eso. Y desde el 4 de creo que era también desde el 4 de agosto, 4 de agosto también se habían recogido firmas en Guatemala para la independencia. Y esto hace que en los días 13, 14 y 15 de septiembre, ya conociendo la independencia de Chiapas, que se había desagregado de la Capitanía General de Guatemala, se separa porque le da el apoyo a Iturbide. Entonces Guatemala empieza a discutir eso bajo presión popular, porque ahí sí hubo, digamos, una presión popular para presionar por la independencia. Cuando dije 4 de agosto en Guatemala, no, en realidad era el 4 de septiembre también, que en Guatemala empiezan a recogerse las firmas en ese sentido. Entonces, ahí hay un movimiento popular donde participan mujeres encabezadas por Dolores Bedoya, que era una de las líderes políticas y esposa de uno de los principales líderes independentistas, y eso presiona para que el 15 de septiembre el Ayuntamiento de Guatemala y en el Palacio de los Capitanes se produzca la Declaración de Independencia de Guatemala. El Acta de Guatemala del 15 de septiembre es independencia absoluta de Guatemala. Y acuerdan inmediatamente comunicarlo al resto de los pueblos de la capitanía, de las provincias, y al mismo tiempo invitan a que en esa decisión que cada pueblo tome, nombren representantes, diputados, para que puedan reunirse en un congreso posterior para tomar una decisión definitiva, para ver si se mantiene otra vez la unidad de las repúblicas, de las provincias ya independientes, se mantiene la unidad. Y eso conduce a que en julio de 1823 se constituya justamente la Asamblea Nacional Constituyente o el Congreso Constituyente, que va a dar origen a las Provincias Unidas de Centroamérica y a la República Federal Centroamericana, donde volvemos a reunirnos después de haber quedado brevemente dispersos desde Guatemala hasta julio, digámoslo así. Todavía podríamos pensar marzo del 23,
pero hasta ese periodo estamos dispersos en Centroamérica, cada uno desarrollando sus primeros pasos, experimentando sus primeras formas de gobierno, como lo hicimos nosotros con las juntas de gobiernos provisionales que se hicieron, para llegar a constituir con la República Centroamericana el Estado de Costa Rica como parte de la República Centroamericana. Por eso es que tenemos un periodo de Estado de Costa Rica con jefes de Estado y tenemos el periodo de la República de Costa Rica después de 1848. Pero también tenemos la República Centroamericana encima de nosotros y nosotros nunca recordamos ese periodo ni recordamos a los presidentes de la República. Es como si en este momento, para poner la comparación para quienes nos oyen, el gobierno de Estados Unidos, la república, hagámoslo así, de los Estados Unidos es una república federal. La República de México es una república federal. La República de Venezuela es una república federal. A su interior tienen estados, ¿verdad? En esos estados hoy no hay jefes de estado, hay gobernadores, pero es lo mismo, es decir, es el mismo símil, digamos, la misma comparación. Nosotros teníamos una república que se constituyó con las provincias que se formaron en estados y nombraron jefes de estado y no gobernadores, pero pudimos haber nombrado gobernadores en aquella época, ¿verdad? Eso para decirlo así. Entonces, tenemos un régimen republicano centroamericanista con presidente, con diputados, con corte y con ejército centroamericano. Y al mismo tiempo empezamos a desarrollar, a partir de 1824, para el caso costarricense, el próximo año son los bicentenarios de la Corte, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Entonces ahí empezamos nosotros a arrancar de esa manera. Y eso fue parte de ese proceso que se dio. Y entonces, después de Chiapas, la independencia de Chiapas, que debilita la estructura de la Capitanía General, el pronunciamiento en Guatemala libera a Guatemala, y al liberar a Guatemala dejó en libertad al resto de las provincias para que cada quien tomara su decisión. Y entonces el comunicado de Guatemala, donde se manda el acta de Guatemala, se manda, y el 21 de septiembre El Salvador toma su decisión de independencia y se agrega a México. En Honduras, esa acta llega a Comayagua y a Tegucigalpa, y ambas ciudades toman, una ciudad y una villa, toman la decisión de la independencia, y además a Honduras llegó también el acta de Chiapas. A nosotros no nos llegó el acta de Chiapas, ni a Nicaragua, ni al resto de los países, solo a Honduras les llegó. Después, el 28 de septiembre, entonces Honduras toma su decisión de independencia en términos similares a lo que ya se venía tomando, y Nicaragua el 28 de septiembre toma una decisión de independencia que es un plato de babas, para decirlo así, ¿verdad? Que es la famosa acta de los nublados del día. ¿Por qué? Porque el 23 de septiembre, sin conocimiento de que ya se había tomado la decisión de independencia de Guatemala y se estaba comunicando esa decisión a Centroamérica, Nicaragua había mandado un documento ¿cómo se llama? A Guatemala, más bien señalando su fidelidad al gobierno español, ¿verdad? Y al final les llega el documento de Guatemala, y además se dan cuenta de los pronunciamientos de El Salvador, por lo menos, y simultáneamente, el mismo 28 de septiembre, Nicaragua entonces toma ese acuerdo, igual que Honduras, solo que sujeta la independencia hasta que se aclaren los nublados del día, como si hubiera dudas del proceso de independencia. ¿Eso por qué? Porque el acta del 28 de septiembre de Nicaragua fue redactada casi fundamentalmente por el obispo Jerez, que era un españolista, y obviamente no iba a estar muy de acuerdo con el proceso de independencia, pero el 11 de octubre ellos modifican esa decisión y declaran una independencia absoluta de Guatemala y de España. Y bueno, y ya declararon su independencia. Y a nosotros, para esos mismos días de 12, 13 de octubre, nos está llegando el acta de Nicaragua, porque nosotros teníamos la diputación con Nicaragua conjunta, entonces nos llega la comunicación de ellos, y nos llega también el acta de Guatemala, porque era como la cabecera de toda la región. Y con esas dos actas que pasan por San José y llegan a Cartago, se empieza a alborotar el ambiente nacional de tal forma que
la autoridad colonial de española aquí en Costa Rica, Juan Manuel de Cañas, no le queda más que poner a discusión los documentos y se abre un espacio de discusión muy significativo e importante y en ese sentido también hay pronunciamientos de independencia, digámoslo, de San José, Alajuela, que van presionando en ese sentido. Pero al final el pronunciamiento que va a ser el definitivo y el importante es el que se hace en Cartago. ¿Por qué? Porque Cartago es el asiento de la capital colonial de Costa Rica. Mientras esa ciudad no se pronuncie totalmente, no libera todo. Lo demás podrían haber habido desacuerdos de pueblos y ciudades que iban tomando sus decisiones. Pero cuando ya se liberan las cabeceras, se libera todo. Y entonces el 29 de octubre, que se toma la decisión en Cartago, es cuando en ese momento se podría definir la Declaratoria de Independencia de Costa Rica, 29 de octubre de 1821, y calza, digamos, con lo que venía dándose en el resto de Centroamérica. Lo que sucedió después es que en el Congreso ese de Centroamericano del 23 se acordó declarar el 15 de septiembre como una fecha que debía rememorar para toda la región los actos de independencia que se produjeron en Guatemala. Pero en Guatemala se declaró el día feriado para Guatemala, ¿ya? En relación al 15 de septiembre. Y al mismo tiempo que se dice que se debe festejar con toda la pompa el detonante de independencia que provoca Guatemala, dice el acuerdo, debe celebrarse simultáneamente la fecha en que cada región tomó su propia decisión. Entonces, para El Salvador, 21 de septiembre, para Nicaragua sería el 11 de octubre y no el 28 de septiembre. Para el Honduras, 28 de septiembre. Y para nosotros, cuando tomamos esa decisión, fue en su pueblo Randall en Cartago el 29 de octubre de 1821. Y eso quedó establecido ahí por acuerdos de la Asamblea Nacional Constituyente. Lo que pasa es que aquí se dejó de celebrar eso y se mantuvo la tradición del 15 de septiembre. Yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela que a nosotros en la escuela nuestras maestras nos hablaban de las dos fechas. De eso sí lo recuerdo yo muy bien, ¿verdad? Y tal vez si pudiera hacer un poquito de memoria más estricta, tal vez hasta podría recordar que se hacían algunas celebraciones también relacionadas con el 29 de octubre. Eso se rompe cuando en los años 60 se produce la integración centroamericana, bueno, eso porque yo llegué a la escuela en los años 50, pero después en los años 60 la integración centroamericana a partir del gobierno de Francisco Orlich y de la reunión de presidentes que hubo de Centroamérica para impulsar el mercado común centroamericano, reunión también a la que asistió el presidente Kennedy en esos momentos, que hubo una reunión de los presidentes de Centroamérica con Kennedy, se impulsó la idea de celebrar a nivel centroamericano, ahora sí, el 15 de septiembre como una fecha común a toda la región. Y es cuando ese gran maestro del deporte, que fue Alfredo Cruz Bolaños, que había sido director general de deportes de Costa Rica, se inspiró en la idea de proponer que se hiciera el desfile de la antorcha desde Guatemala hasta Cartago, que culmina justamente hoy jueves, en la noche en Cartago, culmina ahí con la traída de la antorcha desde Guatemala hasta aquí como un símbolo de comunicación de la independencia, porque el símbolo del símbolo de la antorcha hay que interpretarlo en distintas formas, me parece a mí. El símbolo de la antorcha es un símbolo que nos produce, primero digamos que la independencia no se tomó aquí en Costa Rica de noche, fue más bien al alba, a la pura madrugadita, ¿verdad? Incluso en la noche hubo algo muy interesante del 28 al 29 de octubre, cuando José Santos Lombardo desarma al gobernador colonial Juan Manuel de Cañas, le quita las armas, que era un acto muy importante porque con eso estaba simbolizándose dos cosas. Una,
que el gobernador no podía usar las armas contra la declaratoria de independencia que se iba a hacer el 29 de octubre. Y segundo, que estaban las armas en manos de los que iban a proclamar la independencia por si hubiera que defenderla con las armas. No hubo necesidad. Pero ese acto es muy importante. Bueno, entonces ahí tenemos ese proceso de esa forma. La independencia, entonces, en el caso nuestro, no se discute de noche con antorchas y con teas y con faroles. En Guatemala, sí. En Guatemala, del 13, el 14 y el 15 de septiembre se habían hecho manifestaciones vespertinas y nocturnas, presionando a los representantes del ayuntamiento para que declararan su independencia. Ya conocido lo de Chiapas y ya conocía y recogía las firmas que se estaban haciendo en Guatemala, entonces ahí había presión vespertina nocturna que había que hacerla con faroles porque no había electricidad. Y ahí puede ser que eso tenga el símbolo ese de la luz, pero es la luz para estar ahí presentes. Pero ahora interpretemos más bien la antorcha como un símbolo, porque incluso hasta se le quiere dar símbolo nacional aquí, es el símbolo de la luz contra la opresión, de la luz de la independencia contra la opresión del coloniaje, de la luz del republicanismo, de las repúblicas o de los sistemas republicanos contra los sistemas absolutistas que representaba la monarquía. Es el símbolo de la luz de el ciudadano que surge con la independencia contra el vasallo y el súbdito, que eran personas dominadas bajo el régimen colonial que carecían de derechos y libertades. Es el símbolo entonces de las libertades y derechos que van a surgir con la independencia y los símbolos obviamente de libertad del pueblo, de soberanía de la región, de independencia de la región frente al colonialismo español. Yo le daría esos márgenes de simbolismo a la tea o a la antorcha, porque la antorcha por sí misma no tiene ningún valor, digámoslo así. Pero si le damos un significado, entonces sí tiene un valor para nosotros. Y si ese significado es todo esto, y algo más que podría agregarse en paralelo o en ideas similares, pues enriquece la idea del símbolo de la antorcha y del símbolo. La antorcha empezó a traerse a Costa Rica, o sea, empezó a recorrer a Centroamérica en 1964. Fue el primer desfile que se hizo. Y esto lo recuerdo muy bien porque yo estaba en quinto año de colegio y me tocó llevar la antorcha a un trecho de 300 metros ahí en la carretera de San Pedro, porque yo estaba en el Liceo Vargas Calvo y entonces los compañeros nuestros nos tocó una parte ahí. A mí me tocó llevar esa antorcha. Por eso le digo que me acuerdo muy bien que ese fue el primer desfile que se hizo aquí en el país. Entonces, desde esa época lo celebramos, ¿verdad? Y eso es lo que hoy podríamos celebrar con esa entrada de la antorcha que ya llegó al territorio nacional. Parece que anoche ya está en camino ya para llegar a Cartago, antenoche más bien, ayer más bien llegó a Cartago y hoy llega, ayer llegó a Costa Rica y hoy llega a Cartago, ¿verdad? Que creo que es lo importante de ese trayecto, donde ahí sí se mueven, digamos, todos los pueblos. Y hay algo muy importante, me parece a mí, en el acto que impulsó Alfredo Cruz Bolaños, porque Alfredo Cruz Bolaños cuando propone el viaje de la marcha o la marcha de la independencia de Guatemala hasta aquí, en la propuesta de él, y así se hace desde entonces, es que esa antorcha la traigan escolares y colegiales. Y con eso le estaba dando un golpe muy firme al militarismo que había en la época en toda la región donde habían gobiernos militares, dictatoriales, tiranos, Somoza, toda esa parte que estaba ahí metida. Y pone a descansar el símbolo de la independencia en escolares y en jóvenes, que era como poner a descansar el símbolo de la independencia en el futuro de Centroamérica, en lo que simbolizaba el futuro, para que el futuro fuera también un futuro independiente permanentemente mientras descanse en niños y jóvenes ese resguardo, digámoslo así, simbólico de la independencia a través de lo que significa la marcha de la antorcha en todo Centroamérica. Me parece que ese dato de Alfredo Cruz era muy fino, pero muy contundente en contra de las estructuras militares que habían, porque en otras circunstancias ahí solo podían haber traído ejércitos, soldados, policías, ciudadanos en general. No, aquí se depositó eso en el sistema escolar
regional centroamericano, que yo creo que fue muy importante. Ahora, yo no sé si eso se cumple bien en los otros países, pero en Costa Rica eso se cumple muy bien desde que la antorcha llega a Peñas Blancas. Don Vladimir, justamente le quería hablar del gobernador en ese momento, porque leí, averiguando un poco de él, ¿verdad? El tipo era un político y claramente, digo, no quería que avanzara nada, pero entonces en la Tenía política, mucho tiempo de vivir aquí. sí, usted lo sabe bien, a veces, de ahí, a veces es mejor lo posible, aunque no sea lo que uno quiere necesariamente, que lo imposible que uno sueña. Es decir, el hombre vio que, que podía ser imposible frenar la independencia como tal y oponerse, pero entonces intenta políticamente que nos adhiramos al acta ay, se me olvidó, de León era, bueno, la de los nublados del Sí, día, ajá, sí, que era mucho menos sólida, digamos, y mucho menos fuerte sobre las ideas independentistas. pero no pudo hacerlo. Él Por eso intentó, no pudo hacerlo, pero lo intentó claramente. O sea, sí, no porque pudo él ponerse era un abiertamente a españolista. decir aquí nadie se independiza, pero buscó la forma de neutralizarlo. Bueno, porque él era una autoridad española, era militar de paso, era autoritario. Incluso los primeros pronunciamientos que hay en la independencia que se refieren a Juan Manuel de Cañas lo tratan como un déspota, como un opresor, como alguien que no respetaba a las personas en Costa Rica. Es decir, lo ponen como un verdadero tirano. Y a veces de la colonia nosotros en el conocimiento sencillo y común, pareciera que aquello fue más bien un estado de lindas relaciones. No, la gente del día de 1821, cuando se refieren a la autoridad colonial española, la refieren como un déspota, como un opresor, como alguien que no respetaba a los ciudadanos, etcétera. Yo creo que esto es una cosa importante porque muestra el carácter violento del régimen colonial que era. Puede haber habido algunos gobernadores que no eran tan feroces como este, ¿verdad? Pero al final el último que fue era un coronel, era un militar que tenía grado de militar y que ejercía por la fuerza el gobierno aquí. Por supuesto que en ese sentido, cuando él tiene las noticias, él no puede tampoco alterarlas. ¿Por qué? Porque el acta de Guatemala y de León, las actas llegan primero a San José y de San José pasan a Cartago. Y en San José estaba alborotado el ambiente. Entonces, ya eso no se podía ocultar ni evitar. Por eso es que él manda inmediatamente a que eso se consulte con los pueblos y trata de influir en Heredia y en otros pueblos para que haya un pronunciamiento contrario. Y cuando se declara la independencia el 29 de octubre, también toma la decisión de que se pase a juramento el acta. Digamos que ese pudo haber sido un procedimiento que se usaba en la época, pero quizás lo mandó a jurar a los pueblos por si había alguna resistencia natural en los pueblos en contra de la independencia, lo cual no se logra tampoco. Y entonces él incluso trata de irse de Costa Rica y lo detienen, lo dejan irse, pero le quitan toda la documentación que quería llevarse. Él quería llevarse todo y aquí le dijeron, esto se queda aquí. Y le dejaron ahí las cosas. Así fue. Pero sí era un hombre, un déspota en ese sentido, muy importante, ¿verdad? Él ya era un hombre en 1821, era un hombre que tenía que como 60 años por ahí debía haber tenido, ¿verdad? Porque él había nacido allá en el siglo XVIII, allá por 1760 y tantos. Claro. Yo no recuerdo la fecha exacta, pero creo que era por ahí. Y en ese sentido, digamos, él ya no tenía mucho que hacer en eso. Su carrera militar, él había prestado servicios en Centroamérica, no solo en Costa Rica, cuando empezó a vivir aquí en Costa Rica, sino que también había sido militar en Guatemala, en El Salvador, en Nicaragua, no me acuerdo si en Honduras en este momento, pero sí tenía funciones militares y como militar probablemente era aguerrido y fuerte y represivo, ¿verdad? Y tenía el grado de coronel, como le manifesté. Y después la etapa de gobernación de él es una etapa corta, porque él le toca gobernar a Costa Rica cuando murió el anterior gobernador a él, que fue Juan de Dios Ayala, que fue en 1819,
Entonces él gobierna del 19 al 21, ¿verdad? Y ahí él adquirió el carácter de gobernador de Costa Rica, como un gobernador interino en ese momento, porque mientras nombraban el otro, lo que pasa es que el definitivo y ahí nunca llegó aquí a Costa Rica, ¿verdad? Y en ese sentido fue que él desarrolló su ejercicio de gobernador y de jefe político en el país. Por supuesto que al declararse la independencia no le quedó más que aceptarla, tanto así que firma el acta de independencia. Y algo muy importante en esa firma, por lo menos de interpretación que uno puede hacer, es que al firmar el acta de independencia el gobernador es porque él está presente en la discusión, sí, y le toca firmarla, pero al mismo tiempo que firma el acta de independencia, está aceptando la independencia y está tácitamente renunciando, digamos, a la gobernación colonial. ¿Ah? Yo creo que esto es un elemento importante que a veces no se matiza o no se interpreta desde ese punto de vista. De hecho, ahí hay una entrega del gobierno colonial a los independentistas que en ese momento asumen la dirección del país, aunque provisionalmente por unos días del 29 de octubre hasta el 11 desde el 29 de octubre hasta el 11 de noviembre, sigue manteniendo la administración interina del país. Tanto así que Alajuela y San José se declaran públicamente desconociendo la autoridad provisional interina que tenía el gobernador de Juan Manuel de Cañas y instituyen la primera junta de delegados, que es muy importante porque es también la junta que en pocos días, desde el 12 de noviembre al 1 de diciembre, va a redactar el acta constitucional del 1 de diciembre de 1821, la del Pacto Social Fundamental Interino de Costa Rica o Pacto de Concordia, de manera que ese primer gobierno, junta de delegados, se convierte a la vez en una especie de asamblea constituyente del momento, que es muy importante. Don Vladimir, permítame ir a la única pausa. Nos quedan 4 minutos y la pregunta que sigue, que será la última, es bastante compleja. Permítame ir a la pausa y regresamos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Nos quedan 4 minutos de programa. Estamos hablando evidentemente de la independencia. Don Vladimir de la Cruz me acompaña. Don Vladimir, ¿dónde he encontrado que hay mucho enredo, digamos, sobre las cosas que nosotros vamos aprendiendo cada año y en las escuelas y en los colegios y en la universidad? Son los primeros años de vida independiente. O sea, hay una cosa que se llama Estados Unidos de Centroamérica, hay una cosa que se llama Federación Centroamericana, y entonces pareciera que nuestro conocimiento en general, evidentemente usted no, eh, llega hasta el proceso de independencia, hasta el 15 de septiembre, incluso menos hasta el 29 de octubre, pero esos primeros años es como una nebulosa, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, es que somos un país libre, no es cierto, fuimos un país hasta 1848. Disculpe que lo ponga en este reto, pero en 4 minutos puede explicarme qué pasó esos primeros años. Desde la declaración de la independencia el 29 de octubre de 1821, y ya estaba constituida una junta de delegados, se empiezan a constituir gobiernos provisionales que van desde 1821 hasta 1823. En ese periodo hubo, digamos, en resumen, así una cosa, no puedo detallar mucho por el tiempo que usted me está dando, pero digamos que en ese momento hubo casi 15 gobiernos
algunos de muy pocos días, otros un poco más largos, que se llamaron juntas superiores gubernativas 1, 2 y 3, hubo junta de delegados y hubo otras formas en que se manifestaron esas primeras formas de gobernar el país entre 1821 y 1823. Pero en el 23, cuando ya asistimos a la Asamblea Nacional Constituyente de Centroamérica, ahí nos integramos como Estado dentro de las Provincias Unidas de Centroamérica, que pasó a llamarse República Federal de Centroamérica. Y dentro de la República Federal hubo presidentes centroamericanos y hubo jefes de Estado nacionales de Costa Rica, porque se desarrolló 48, que tuvo esa característica administrativa, política, de tener un Estado. Mientras teníamos una República Federal para todo Centroamérica, con constitución federal, con gobierno federal, con legislativo, con poder legislativo federal, con corte federal, teníamos a la vez un desarrollo interno de poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en Costa Rica, que es en 1824. Entonces se va dando en paralelo. Desgraciadamente, como usted muy bien lo dice, poco se estudia ese primer periodo de gobiernos desde 1821 hasta 1823, ¿verdad? Que es el periodo ese clave importante del país en sus inicios, y que a veces deberíamos tener conocimiento de ellos, porque ahí se dan, digamos, las juntas de gobierno, la junta de delegados. La primera junta desde el 12 de noviembre al 1 de diciembre de 1821, después de la otra fue muy cortita, la segunda junta interina fue de 1 de diciembre a 5 de enero. Después hubo una junta electoral que fue más corta, del 5 de enero al 12 de enero. Después viene una junta primera gubernativa, superior gubernativa, que va desde enero hasta diciembre del 22, que esa sí fue más larga, y todo eso. Después hubo una segunda junta igual del 1 de enero del 23 al 14 de marzo del 23, y después vino un triunvirato en ese periodo corto, y después hubo un periodo que se llamó de comandantes, de generales que gobernaron del 29 de marzo al 16 de abril del año 23. Después se constituyó el gobierno constituyente de Costa Rica, del Congreso Constituyente del 16 de abril al 6 de mayo del 23, y la tercera junta de superior gubernativa, que llegó hasta el 8 de septiembre de 1823, cuando asumió como jefe de Estado ya Juan Mora Fernández. Y en ese sentido ahí tenemos un montón de personajes que a veces cuesta recordarlos: Nicolás Carrillo, Pedro José Alvarado, Rafael Barrueta, Santiago Bonilla, José María Peralta, ¿qué más le digo? José Santos Lombardo, que también dirigió eso. Rafael Francisco Sego, aquel hombre importante que había contribuido a los días de la independencia. Joaquín de Oriamur, un personaje también importante, poco conocido. Gregorio José Ramírez, que también participó de la dirección del grupo de los comandantes generales por un breve periodo, casi 15 días, desde el 2 al 16 de abril de 1823. Y por supuesto Manuel Alvarado también, que era un sacerdote, porque en ese periodo de las juntas hubo sacerdotes. ¿Y por qué hubo sacerdotes? Sí, porque eran independentistas, esa es la realidad, y estaban a favor de la independencia. Entre ellos estuvo el tío de José María, de José María Castro Madrid, que fue también un personaje muy importante, que jugó un papel importante en los días de la independencia. Don Vladimir, muchas gracias por habernos acompañado hoy. Ha estado muy interesante. Muchas gracias. Bueno, es que usted siempre sorprende con sus preguntas. No, el que Yo podría sorprende. decir que son programas totalmente diferentes a los que usted hace. No, usted sorprende con las respuestas que le da a estas preguntas. Muchas gracias. Siempre a la orden suya y de sus queridos radioyentes, Randall. ¿Con qué música nos vamos, don Vladimir? ¿Qué le parece si usamos en esta ocasión el himno de la Granadera? El himno de la Granadera es un himno que se interpreta que fue el himno de la República Federal Centroamericana. Así se reconoció. A veces es un himno solo para Guatemala o por ahí, pero en general se le dio un carácter de que era el himno de la República Federal.
Bueno, tiene un aporte muy importante entonces la música de hoy. Don Vladimir, muchas gracias. Mucho gusto, a la orden siempre. A ustedes que nos acompañaron hoy, en una hora estará disponible este episodio en los podcasts de Matices. Mañana 15 de septiembre no tendremos programa, así es que regresamos con ustedes el lunes. Feliz tarde y hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.